Saludos y bienvenidos a tu podcast favorito, Alboroto Emocional, donde exploraremos y conversaremos con mujeres emprendedoras maravillosas acerca de sus historias, esas donde han convertido esos desafíos emocionales en impulso para su éxito. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo superaron obstáculos, cómo conquistaron frustraciones y transformaron sus alborotos emocionales en ese combustible para mantener su motivación y tomar acción con intención, logrando alcanzar aquellas metas propuestas para ellas. Soy Mimi Márquez y seré tu anfitriona en este recorrido, así que prepárate para inspirarte y adquirir gotas de valor con cada historia que aquí compartiremos contigo. Saludos y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Alboroto Emocional. Con esta tu host favorita, Mimi Márquez. Y hoy tenemos como invitado a Eduardo. Eduardo nos está visitando me dijiste, desde Ecuador. Ecuador. Ecuador, así que sumamente emocionada por tener a Eduardo Spantre. Así que y pronuncia tu nombre. Así es, tal cual. Ok, y él es coach empresarial y de emociones, es gerente de felicidad organizacional, es speaker y autor sobre mentalidad emprendedora y propósito de vida. Y cuenta con más de 12 años de experiencia de carrera corporativa en la industria de operaciones como ingeniero industrial, de mejoras de proceso, usuario en enlace en Instagram, ¿verdad? Eso es el usuario del enlace es Coach Eduardo Pantres, ¿verdad? Sí, correcto. Pero él ahorita nos va a dar toda esta información para que él sea de primera mano que nos diga quién es él. Así que, Eduardo, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar a mi invitación. Gracias por ser parte de este episodio. Cuéntame quién es Eduardo, qué hace Eduardo en sus propias palabras. Cuéntame de primera mano, ¿qué hace Eduardo y quién es Eduardo? De primera mano, muy agradecido por estar aquí en este espacio, Mimi. Gracias por invitarme. Es un honor volvernos a cruzar. Ya nos conocíamos por Mariela en todo el proceso de Venda Crea Escala. Volvimos a encontrarnos en Crételo y es un placer estar aquí acompañándote porque creo que tenemos una conexión especial. Más allá de lo profesional, también a nivel de valores. Y te quería decir quién es Eduardo. Eduardo es una persona valiente en el sentido de que es capaz de ver hacia adentro y realmente entender qué es lo que realmente quiere y es capaz de ir contra viento y marea detrás de lo que cree y lo que firmemente siente que es el camino correcto de lo que uno realmente busca. Eduardo es una persona con alta confianza, una persona auténtica, una persona carismática, con bastante energía, que lo que busca es ayudar a las personas a conocerse, a elegirse y reinventarse para que puedan transformar sus propósitos de vida en un negocio sostenible. Me encanta. Y algo que dijiste que me hizo como mucho ruido y no ruido negativo, ¿verdad? Es un pacto así como que se permite sentir. Wow, es impactante escucharte porque son muy pocos los hombres y muy pocas las personas que hablan del sentir, cuando verdaderamente esa es una parte sumamente esencial. Yo siempre digo que nosotros los seres humanos tenemos una brújula que se llama las emociones y son las que nos llevan. Y este es yo digo, este es el tema que nos une a nosotros en común, porque también trabaja ese proceso el proceso emocional. Así que cuéntame un poquito a quién asiste Eduardo, a quién acompaña Eduardo, quiénes son esos emprendedores a los que Eduardo asiste y en qué etapa de ese proceso de reconocer sus emociones asiste Eduardo a estas personas. Mira que a las personas que yo asisto, en realidad son personas que todavía no creen en sí mismos, ¿sabes? Porque yo en su momento, yo pasé por algo así. Imagínate que antes de emprender, yo era una persona que no creía en sí mismo para nada, una persona introvertida que simplemente quería estar escondida y no salir al mundo.
quería quedarse callado porque pasó toda una infancia creyendo de que uno debe estar callado para no causar problemas. Una persona altamente introvertida que simplemente cuando tenía ganas de decir su voz al mundo, su corazón latía con fuerza, pero sentía que por más que querían salir las palabras y están en la punta de la lengua, no tenía la capacidad de decirlo hacia afuera. Entonces, ¿cómo una persona hoy en día que quiere salir y cumplir sus objetivos, crecer un negocio, escalar en un trabajo, ¿cómo lo va a hacer si no tiene la capacidad de creer en sí mismo y ni siquiera comunicar lo que realmente quiere y lo que realmente busca? Ese es el tipo de personas que yo ayudo porque es un proceso para poder salir de esa situación y realmente tener el empoderamiento para realmente llegar hacia lo que tú quieres. Y todo parte desde la base emocional. Imagínate que en esos momentos por qué tenía esas creencias de que no podía comunicarme, hablar, y mucho radica realmente de cómo fui criado. O sea, yo fui criado de que, oye, no puedes hablar ni gritar ni nada porque tu papá se va a enojar y te va a castigar, y te va a retar. Entonces uno aprende, tiene una creencia de que uno debe estar callado para no hacer problemas. Y yo crecí con un temor al conflicto, con un temor a pedir, con un temor a realmente hacerme valorar. Y era de las personas en que me gustaba ayudar, colaborar, pero yo nunca tomaba iniciativa, nunca tomaba acción y era el que recargaban de trabajo. Imagínate este perfil, alguien que le encanta ayudar, de que es capaz de quitarte trabajo para que él lo haga por ti. Y si eres un jefe y tienes a alguien bien colaborador, entonces listo, te mando todo el trabajo a ti. ¿Qué crees que va a pasar con esta persona? Que se carga de ese proceso emocional que viene cargando interno, más de todo el que le echa a todo el mundo. Así que, Exacto. y algo que dijiste que es muy importante, muchas veces pensamos que alzar nuestra voz es crear conflicto, porque es lo que nos han enseñado, pero en realidad eso no es cierto, porque alzar nuestra voz, y cuando digo alzar nuestra voz no estoy hablando de gritar, sino de expresarnos, de decir si me gusta, no me gusta, si lo quiero, no lo quiero, no, yo no quiero participar, o si yo quiero participar, o si yo quiero ser parte, no es ser una persona conflictiva, o eso no me gusta, yo no lo quiero, o eso lo hiciste y me hizo sentir mal. O sea, me hiciste pensar en cuántos clientes también tengo yo que muchas veces no se atreven a alzar la voz porque simplemente piensan que van a crear un conflicto. Entonces, imagínate esta persona que la recargan de trabajo, es buen colaborar, le encanta ayudar, entonces como le encanta ayudar, listo, le doy más trabajo, más trabajo. Los compañeros dicen, ah, eres un buen compañero, toma, te envío mi trabajo, te envío mi trabajo. ¿Cómo crees que está esa persona con tanta carga de trabajo? ¿Crees que lo pueda Wow, sí. manejar o crees que pueda colapsar? No, va a colapsar en algún momento porque, claro, va a llegar un momento en que sí lo puedes manejar, pero va a llegar un momento, el ser humano, si no tiene las herramientas para drenar todos sus procesos y el proceso emocional, va a llegar un momento en que colapsa. Y Y me eso imagino que fue lo que pasó Y, contigo. y eso fue lo que pasó. Imagínate 2019. Yo estaba en un proceso en donde no me alcanzaba las horas del trabajo para cumplir con la carga laboral. Tenía que utilizar mis horas de la familia. Incluso hasta sacrificaba horas de sueño. Mi esposa me decía, ya se enojaba y me decía, oye, a ti parece que te importa más el trabajo que tu familia. Sí, imagínate que todavía no tenía hijos, pero yo ya estaba empezando a tener conflictos en mi hogar y me preguntaban, oye, ¿y qué? ¿Más importante es el trabajo que yo, que soy tu pareja, tu esposa? Entonces, había Wow, momentos en donde eran domingo, horas de la madrugada, amanecer lunes, y yo seguía trabajando para tener listos los reportes para el día lunes y hacer esa rutina semana a semana, donde cada vez que llegaba un domingo, era como que el mayor estrés y la ansiedad, no, otra vez empieza el trabajo y la tormenta. El viernes era mi día más feliz, sábado, bueno, tranquilo, pero el domingo empezaba mi tortura. Entonces imagínate esa rutina semana a semana y con ese sentimiento, impotencia,
de saber de que, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Wow, y qué proceso emocional tan difícil y dificultoso, porque posiblemente a lo mejor el trabajo podrías a lo mejor soltarlo, pero esto viene detrás de una creencia y de un proceso emocional que necesitabas trabajar. Así que vamos a hablar de ese proceso. Mira, te voy a preguntar, quiero que me digas, cuéntame cómo influyen las emociones en el desempeño y la productividad dentro del entorno empresarial. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso emocional dentro de ese desarrollo, de esa productividad? Obviamente porque esa productividad que estabas teniendo para a lo mejor ser aceptado, tenía un proceso emocional que no había sido trabajado. Cuéntame de eso. Sí, 100%. Para responderte a esa pregunta, tengo que indicarte de que existen tres tipos de temperamento. Temperamento fuerte o autoritario, el temperamento ecuánime, que es un temperamento medio, y el temperamento vulnerable emocionalmente. Mi temperamento es el de vulnerable emocionalmente. Yo tengo un temperamento bajo, un temperamento suave, y es una persona que, digamos que Sensible, sensible, lo que se, la gente por ahí llama, o sea, es muy emocional. sí, o sea, es una persona altamente sensible, es una persona que es muy amable, que no le gusta ser liderado a través del grito, enojo, puede ser manipulado fácilmente porque como tiene un temperamento débil y vulnerable, entonces es fácilmente, llamémoslo así, una presa para las personas que son autoritarias y que no tienen valores, buenos valores. Entonces es una persona que fácilmente tú la puedes manipular a tu antojo. Y esa era mi descripción. Imagínate que poco y más, a mí me decían el heladero. ¿Por qué el heladero? Porque literal yo trataba de agradarle a todo el mundo, pero me olvidaba de Wow. una sola persona. Imagínate quién era. De ti, yo sé, yo conozco ese proceso, pero claro, porque volvemos, nosotros somos personas altamente sensibles que para otras personas esto es una debilidad, cuando realmente es una de nuestras mayores fortalezas. Y te voy a decir por qué. Porque imagínate que ahí, más allá del temperamento, existen perfiles de las personas. Hay perfiles que uno puede ser como un líder analítico, que le gusta liderar por análisis. Uno puede ser una persona también que puede liderar a través del autoritarismo, o sea, a través de las políticas, las reglas. Puedes liderar a través de la expresión, siendo muy expresivo, como los vendedores, que son bastante que les gusta comentar, conversar y son muy expresivos, o puedes liderar por amabilidad, que son muy colaborativos. Entonces, mi perfil era muy hacia el liderazgo y al lado amable, porque yo soy muy analítico, me encanta analizar los procesos, pero al mismo tiempo muy colaborador, pero me faltaba carácter, me faltaba empoderarme de mí mismo para yo poder salir de esa situación, empezar a poner límites, pero era algo que nunca lo había aprendido ni lo había gestionado. Entonces, emocionalmente estaba con un sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer para solucionar. Entonces, imagínate, o sea, ¿qué puede hacer una persona que está en ese caso impotente? Sí, no, definitivamente eh, grandes cosas que ocurren cuando gestionamos nuestras emociones es esa capacidad que tenemos de autoliderarnos a nosotros, porque nosotros no somos capaces de liderar a nadie si no nos autolideramos. Porque aún el autoritario sí lidera sin valores, llega un momento en que esa capa se le cae, porque no siempre y no todo el tiempo la gente aguanta lo que el autoritario que lidera sin valores puede liderar. Correcto. Entonces, definitivamente, ahí me di cuenta de que necesitaba hacer un cambio en mi vida porque yo me proyectaba a futuro. Imagínate el entorno corporativo, donde la gente se casa con el trabajo y se divorcia de la familia. Ese era mi entorno. La gente me decía, no te cases. Y yo estaba por casarme y todo. No te cases, que te vas a divorciar, te vas a separar. Mira, imagínate las creencias de ese entorno que me decían eso. Entonces, ¿yo qué veía? Yo me proyectaba en esa vida trabajando todas las semanas así, para que luego cuando nazcan mis hijos y yo tenga que pedir permiso en el trabajo para ir a verlos,
les iba a decir a mis hijos, ¿sabes qué? No puedo porque tengo que trabajar y porque necesito meterme en el trabajo. Se me iba a perder toda esa vida familiar simplemente para vivir para el trabajo. Yo decía, no, definitivamente yo no quiero eso. Y era un peso tan profundo en el corazón que dije, no, algo tengo que hacer. Imagínate que Te en ese pregunto, Eduardo, antes que sigas, y perdona que te interrumpa, ¿eso fue algo que tú viviste, un patrón que repetiste o se simplemente, repitió, se ok, repitió en todos mis ok. trabajos. O sea, yo me Sí, cambiaba de trabajo y seguía repitiéndose. pero ¿lo aprendiste de tu familia o simplemente fue por esa personalidad que tienes? Porque obviamente nosotros no cambiamos nuestra personalidad, simplemente aprendemos a gestionar nuestra personalidad para liderarnos a nosotros y así poder tener esa autonomía de poder empoderarnos y llegar y por lo que queremos. Sí, es algo que viví en realidad. Digamos Ok, que la crianza de mi familia fue así como distinta. Mi ok, papá era autoritario, mi mamá también autoritaria, pero en el proceso en este caso, mi papá tenía como unas creencias distintas. O sea, imagínate que ok. pasó como una infidelidad con mi papá, con otra persona, eso afectó mucho la relación con mi mamá. Siguieron casados, siguieron en pareja, pero se tornó un poquito tóxica la relación, donde había muchos gritos, peleas. Y yo crecí en un espacio donde había esos gritos. Entonces, imagínate que eso lo que hace uno es como hacer pequeño a la persona como para intentar protegerse. Y uno crece con eso, con esas creencias de que los gritos son malos y evita el conflicto simplemente para que haya paz. Y Mira, eso se no estoy, trasladó en no, mi vida, eso se trasladó en mi vida. y sabes, quiero que sepas que me identifico muchísimo. No solamente tengo este podcast, yo tengo un podcast que se llama Hijas de una relación tóxica. Yo vengo de un ambiente disfuncional y sé lo que es eso. Así que puedo entender y reconocer todo lo que puede hacer ese proceso en la vida del ser humano. Y es algo que al ser la voz de esta manera con un podcast, porque entiendo que no podemos normalizar algo que verdaderamente les resta valor al ser humano, porque las relaciones tóxicas o las relaciones disfuncionales entre una pareja dañan a los seres que vienen criando. Así que es importante que eso se hable. Así que qué bueno que tú puedes obviamente expresar esto y porque sí lo hablan, por ejemplo, yo lo he hablado con otras personas, otras mujeres, sin embargo, nunca lo había escuchado oír de un hombre, porque claro, eh, normalizan que el hombre es la figura fuerte que tiene que ser de esta manera, cuando realmente es un ser humano igual que yo, y que al final del camino no estamos hablando de la fortaleza de femenino o masculino, sino de la fortaleza humana que tiene el ser humano, que no debe ser aplastada, y bajo esos comportamientos se aplasta esa fortaleza que tiene el ser humano para desarrollar esas capacidades que tiene, esas habilidades. Así que es Imagínate, interesantísimo escucharte. imagínate que es como la mujer puede hacer exactamente lo mismo que hace el hombre y ambos pueden sentir exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la cultura externa porque el ambiente como tal influye mucho en la forma de cómo se comportan las mujeres y cómo se comportan los hombres. Pero es netamente en la cultura, pero ahí son exactamente iguales y lo único que cambia, bueno, ya es el sexo y las hormonas, pero de ahí pueden hacer exactamente lo mismo y sentir exactamente lo mismo sin ninguna diferencia. Pero, Ya lo demás es cultura, nada más. pero qué bueno que tú puedes expresar esto y que obviamente vayas apoyando hombres, ¿verdad? Me imagino que en tu caso, me imagino que apoyas a mujeres también, pero tu mayoría son varones o simplemente lo haces ¿sabes? Lo haces a ambos sexos. En realidad he tenido clientes hombres y clientes mujeres. Ok. O sea, que realmente está súper porque conociendo toda esta trayectoria, te da la oportunidad de que puedes identificar de manera más rápida, porque nos podemos identificar de manera más rápida todas esas creencias con las que vienen estas personas que no gestionan sus procesos emocionales y que no tienen los resultados que están buscando. 100%. Y mira que todo esto te decía, ¿no? Radica mucho en esas creencias, pero también esos miedos que uno tiene y también frustraciones. Yo tenía dos grandes frustraciones.
Sí, la primera era mi trabajo, que la verdad es que no me gustaba lo que hacía, simplemente era bueno, pero no me gustaba. Y la segunda es que en el matrimonio mi vida no era totalmente feliz. Entonces, ambas frustraciones pesaban mucho también un poco en mi inseguridad. Y no fue hasta que empecé a trabajar en autoconocimiento, liderazgo, escuchar podcasts. Imagínate que uno de los podcasts que escuchaba uno de liderazgo de Víctor Hugo Manzanilla y escuchaba también el de Desde el avión de Michelle Poller. Y Ok, ambos conceptos, el uno me hablaba de liderazgo, productividad y lo empezaba a aplicar y me iba súper que bien. Pero iba aprendiendo de autenticidad, iba aprendiendo de cómo uno puede empezar a valorarse, de ser auténtico, de cómo uno puede crecer, de crecer como persona, crecer en pareja. Y todo eso para mí era algo como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es esta maravilla que están hablando aquí? Y es algo que me encantó. Tanto así que llegué a un curso de Monetiza lo que sabes, que lo daba Julio Cañas, y él decía en ese curso, ustedes pueden vivir de sus talentos y sus dones. Ustedes pueden monetizar lo que saben. Y yo, ¿qué? ¿Y yo qué sé hacer? Yo solo sé trabajar, no sé nada. Pero me di cuenta de que a mí me gustaba ayudar, porque yo era muy colaborador y ayudaba a todo el mundo. Entonces me empecé a investigar y llegué de que hay una carrera que te paga por ayudar. Así fue que llegué a la carrera del coach y yo dije, wow, yo definitivamente quiero esto. Yo justo me había cambiado de trabajo, tenía toda mi liquidación, habían pagado utilidades y todo mi dinero y le invertí en formación de coaching. La primera es una formación como coach científico a base de ciencia, con base emocional y de liderazgo. Y ahí me wow, empecé a formar una para empezar a vencer esos miedos, esos patrones y esas frustraciones, donde lo primero es que me armó de valor y de valentía para enfrentar a mi esposa, porque mi esposa era autoritaria, yo vulnerable, entonces siempre era aplastado. Entonces empecé a poner límites, a armarme de valor y decirle, hey, mira, así me siento, así estoy. Y si las cosas siguen así, entonces este matrimonio no va a ningún lado. Empecé a poner límites y se dio cuenta de que cómo yo me estaba sintiendo de la forma natural de cómo era ella. Entonces eso creó un cambio de conciencia, un shock, como que, hey, si esto sigue así, se va a acabar. Definitivamente no quería. Y eso fue un cambio radical en mi matrimonio donde eso me permitió sentirme en el hogar, realmente un espacio mío donde yo podía ser auténtico, porque imagínate que también era vulnerable en el hogar y vulnerable en el trabajo, entonces era un conflicto, así que primero trabajé casas adentro con mi familia para cuidar ese entorno, empezar a empoderarme y luego empecé a hacerlo hacia el trabajo. Cuando empecé a poner límites, ponerle límites a mis compañeros, a mis jefes, yo ya hablaba, yo ya expresaba, yo ya les daba mis puntos de vista. Yo empecé a liderar, como yo era analista, empecé a liderar por conocimiento. Entonces la gente me buscaba a mí porque Eduardo tiene las respuestas. Eduardo sabe dónde están los problemas. Y la gente me empezó a respetar y yo también me daba a respetar y yo ya aprendí a decir no. Cuando no, no estaba en mi diccionario, aprendí a poner límites y a decirle no a la gente que no está alineada a mis valores wow, y empecé a ponerme un sitio en cada lugar donde yo trabajaba. Y ese fue mi proceso emocional con el que vencí mi primera frustración. wow, me encanta. Y claro, y qué difícil es ese aprender a decir que no. Definitivamente, si es algo que nunca lo has hecho, tú lo haces con miedo. Como que ahí, no, pero por dentro estás que te mueres de miedo y esperas la reacción y te mantienes firme. Y es un proceso de mucha valentía porque cuando es algo totalmente desconocido para ti, no sabes si es que o vas a quebrarte en el proceso, si vas a seguir. Y yo era una persona con mucha valentía que a pesar del miedo que temblaba por dentro, me paraba firme y lo hacía. Y eso para mí fue transformador y es algo que me permitió como liberar por dentro esa esencia de Eduardo que estaba ahí escondida, pero fue mucho trabajo de vencer creencias de darme que yo era también, sufría mucho de parálisis por análisis, sobrepensaba las cosas y no tomaba acción.
Y todo este proceso me permitió es como que apostar en mí, invertir. Imagínate que cogí todos mis ahorros para tomar formaciones de coaching. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Wow, Yo aposté por mí y eso me permitió realmente tener una mejora, pero es porque yo empecé a llenar mi mente, a invertir en mi mente, para que luego mi mente sea la que llene mis bolsillos. wow, me encanta, me encanta. Y definitivamente que la mentalidad es la que tú cambias tus pensamientos y tus acciones cambian. Eso es automático. Tú cambias tus pensamientos y tus acciones automáticamente cambian. Cambia tu forma de proyectarte, cambia tu forma de accionar, cambia tu forma de mirar las diferentes situaciones que te encuentras en la vida. Y qué poderoso es lo que me acabas de decir. Eduardo, te pregunto, ¿qué técnica tú recomiendas que los emprendedores, porque muchos de los emprendedores son emprendedores y piensan que tienen que hacer dinero, pero no gestionan sus emociones durante esos momentos de estrés o depresión en su emprendimiento? Tú me estás hablando de que en tu trabajo tú fuiste aquella persona que cargabas ese trabajo de otro y pasaste por ese proceso, pero ahora eres emprendedor. ¿Qué técnicas tú le recomiendas a esas personas que son emprendedoras y que no manejan ese proceso de depresión ni de estrés, simplemente porque no conocen gestionar sus emociones? Cuéntame. Mira que esa fue cómo abordé mi segunda frustración. Y es que mi frustración era el trabajo. Entonces yo realmente me di cuenta de efectivamente no quiero estar ahí. Y no contento con ese proceso de certificación, tomé un segundo proceso que es para ser coach de negocios, donde ahí aprendí realmente la base de cómo crear un negocio, luego cómo acelerar el crecimiento y por último cómo escalarlo. Eso me permitió a mí tener herramientas para saber qué hacer para emprender. Y lo primero es resolver un problema en el mercado, ¿ok? Uno como emprendedor no puede simplemente emprender, listo, voy a hacer azúcar, voy a hacer stevia y luego lo voy a vender. No, uno tiene que ver qué problema hay en el mercado, qué uno va a resolver, ver a quién le voy a vender, quién es mi cliente ideal, mi avatar, mi buyer persona. Y una vez que yo tengo claro el problema, quién lo tiene, ahora debo investigar cómo se siente esa persona, cómo está emocionalmente. ¿Sí? Imagínate que yo ayudo a personas a conocerse, a elegirse y reinventarse para que luego monten negocios desde su propósito. Pero esas personas probablemente se sienten estancadas, se sienten frustradas porque su emprendimiento, su negocio no está como realmente quieren. Entonces ellos necesitan una solución. Ahí es que yo les ofrezco un método para que ellos puedan su emprendimiento salir de ese estancamiento, salir de esa frustración, darles herramientas para que puedan aplicar en su negocio empieza a tener resultados y luego de esa frustración lo lleve a una satisfacción o de esa impotencia de no saber qué hacer, tengan una claridad para que tengan un paso a paso para dónde llegar y cómo abordan las emociones. Imagínate que las emociones, en mi caso cuando era empleado, mucho era la ansiedad. No, que viene este reporte. No, que tengo que hablar con este gerente. Si eres un emprendedor, no, que tengo que reunirme con el cliente y vender. De que no me gustan las ventas, no me gusta vender. Y eso genera ansiedad y tu corazón se empieza a latir fuerte. Sientes que se te va a salir del pecho. Y una de las cosas que uno puede hacer y que lo aprendí en este proceso, primero es aprender a respirar. ¿Sabes? Uno aprender a respirar y es tomarse el tiempo cuando uno está en ansiedad. Hay ejercicios tan simples como que uno inhala por la nariz, se inhala unos 4 segundos Mm, y ujú. exhala Y durante unos estás, 7 segundos. ujú. Y eso es una técnica poderosísima porque muchos de los seres humanos a veces no sabemos cómo respirar. Y como digo, es la herramienta más valiosa que la tenemos de manera gratuita y que no sabemos utilizarla. Y es algo que te puede simplemente inhalando 4 segundos y exhalando 7 segundos.
es algo que te calma totalmente la ansiedad. Una Sí, segunda no. herramienta para atender eso es hacerte preguntas como que, ok, eso por lo que tú te sientes ansioso realmente va a suceder porque la ansiedad son pensamientos que nosotros tenemos del futuro, donde creamos 14 millones de escenarios de lo que pueda pasar y nos estresamos por cada uno de ellos porque imaginamos algo catastrófico. Y solo en uno es un escenario positivo, tipo Doctor Strange. Exactamente. Y Así. la verdad es preguntarse es, ok, ¿eso realmente va a suceder? Y si fuera así, ok, ¿qué pasaría? Y es preguntarte qué pasaría y te das cuenta, bueno, si no presento el reporte ante este cliente, lo peor que puede pasar es de que no me compre mi producto o servicio, listo. Y si no te compra, ok, listo, no se ejecutó la venta, entonces listo, voy a la siguiente más preparado, pero ponerse a aterrizar, desmenuzar esas posibles situaciones te da tranquilidad porque tú empiezas a tener certeza de lo que va a pasar. Entonces, visualizar escenarios y qué vas a hacer en cada uno de ellos. Y eso también te calma la ansiedad. Es un sentimiento Claro. común que pueden vivir los emprendedores. Y puedes también, obviamente, ver la vía de lo que tú sí puedes controlar, de lo que no está en tus manos, porque, por ejemplo, también existen las posibilidades. ¿Qué pasa si tú vas preparado y ese cliente igual no te compra porque tiene otro proveedor, porque simplemente no se alineó contigo? Entonces ya empiezas a bajar, ok, hay cosas que están en mi alcance y que yo puedo gestionar y controlar y que yo controlo que yo vaya preparado, pero ¿qué pasa si no voy lo suficientemente preparado? Me puedo exponer a que no me compre porque no fui lo suficientemente preparado. Pero ¿y si la compra no fue porque no fuiste suficientemente preparado? Si fue porque ese cliente simplemente no quería o no hizo clic contigo. Entonces, nos ponemos pensamientos, como tú dices, que no, muchas veces no están alineados a, a las cosas positivas, porque el hecho de que un cliente no te compre no quiere decir que no fuiste a lo mejor preparado. Posiblemente el cliente no hizo clic contigo. O sea, Así, así es. Imagínate que yo tengo una filosofía de vida y es que uno realmente se debe preocupar por lo que uno tiene dentro de su control. Hay cosas que están dentro de tu control, como por ejemplo tus hábitos, lo que haces, cómo te preparas, pero hay cosas que la verdad que están fuera de tu control y fuera de tu responsabilidad, que pueden ser como cómo va a reaccionar ese cliente, cómo va a tomar en cuenta tal cosa que le dices, porque va a depender de las creencias de la persona. O hay personas que se dejan influenciar por cosas externas como la política, si hay alguna enfermedad, alguna guerra o cosas negativas que estén pasando en su entorno, se dejan afectar. Yo he aprendido a enfocarme en lo que puedo controlar y eso para mí me da mi tranquilidad. Y ya lo que está por fuera de mi zona de control, la verdad es que no es que hago de la vista gorda, simplemente no me afecta porque yo me enfoco en lo que sí manejo y sí puedo controlar, porque eso me da tranquilidad. Eso hace que mi ansiedad baje totalmente y me enfoque en lo que está en mi zona de control y de esa manera puedo vivir tranquilo y sin estrés también. me encanta. Eduardo, cuéntame, ¿cuáles son esos beneficios que tú entiendes que puedes mencionar, por ejemplo, tres, que fueron claves y que recibiste de haber trabajado en ese proceso de inteligencia emocional, de trabajar en tus emociones? Cuéntame cuáles fueron. Mira que la primera es tener autocompasión con uno mismo, ¿ok? En el sentido de que a veces uno está en una situación por ave motivo. Entonces el primer paso es aceptar de que estás ahí por alguna razón. Estás viviendo eso y si has cometido un error o sientes que de repente tomaste una mala decisión, es que puedas tener una aceptación radical de la situación y lo que estás viviendo está bien, porque tenía que ser así. Número dos, es que uno puede trabajar la autoconfianza o la autoestima. En la medida que tú vayas trabajando en ti, en conocerte y elegirte, eso va a hacer de que tú empieces a trabajar la confianza que hay en ti. Simplemente el proceso de creer en ti ya es bastante, porque cuando tú tomas una decisión hacia algo que tú quieres, mientras más tú crees, mientras más tú confías, eso te va a permitir lograr lo que tú defines como éxito. Imagínate que cuando yo era empleado y emprendedor,
yo llegué a un momento en donde yo no podía captar más clientes porque mi desempeño del trabajo bajaba, pero tampoco podía subir mi desempeño del trabajo porque mi emprendimiento caía. Y la forma en como yo rompí ese círculo vicioso fue que empecé a creer en mí, empecé a ver los resultados que tenía con clientes, con personas que había ayudado y dije, definitivamente lo que tengo que hacer es claro, o sea, tengo que seguir adelante, tengo que creer en mí, tengo que confiar. Y al conocer también, tener más claridad en mi propósito de vida, eso me permitió tener energía para seguir adelante. Imagínate que me hice un excelente empleado y un excelente emprendedor, hasta el punto de que mi negocio empezó a tener vida propia y pude tomar la decisión de renunciar a mi empleo. Entonces la confianza en ti es clave para tú poder lograr lo que quieras. Y el Me en- tercer, ajá, ajá, cuéntame. No, cuéntame, cuéntame. y el Sí. tercer detalle es de que definitivamente no lo puedes hacer solo. Nada de lo que hice, la verdad es que lo hice solo. Yo siempre estuve acompañado de mentores, estuve acompañado de coaches, estuve acompañado de expertos que me guiaron en cada una de las etapas. Y todo este proceso que he vivido, la verdad es que hoy en día ayuda a otras personas a que puedan salir de esa situación que yo estaba, ya sea que eres empleado y quieres mejorar tu situación en el mundo corporativo o ya sea que eres emprendedor, pero quieres ahora sí agarrar tu negocio, irte con todo, confiar en tu propósito de vida, llevarlo hacia tu negocio y eso te permite hacer un negocio sostenible, eso te permite alcanzar tu definición de éxito y eso hoy en día siento que es mi misión de vida. Ayudar a estas personas que no confían en sí mismos para empoderarse y tomar las riendas de su vida para realmente ir hacia donde quieren vivir. Me encanta porque verdaderamente bien claro, como tú dices, hay procesos que requerimos pasar y que son, y que tienen que pasar, pero a la misma vez nosotros tenemos que empoderarnos para poder sobrellevarlos. Y qué lección de vida que tú hayas podido, no solo, no solo hayas convertido las dos cosas al mismo tiempo y que una te dio la oportunidad de elegir, ok, ahora puedo elegir, ahora tengo la capacidad de elegir porque Así es. ya, 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 o sea, Sané. te aprobaste a ti mismo porque al final de cuentas eso lo hiciste porque te querías probar a ti mismo el que tú podías ser un excelente empleado, sabiendo poner límites, poniendo esos puntos donde tú los querías, no yéndote como a lo mejor frustrado o sintiéndote que lo hiciste de una manera equivocada y que te creciste allí. Entonces, también te creciste en esta parte donde tú sí querías desempeñarte, tú querías salir y decir, ok, esto ahora sostiene esto, y que cuando aquí me digan, te puedes quedar, tú le vas a decir, no, yo no me voy a quedar porque ahora esto sostiene esto. Wow, de verdad que te admiro porque de verdad, verdaderamente eso que me acabas de contar, muy pocas personas identifican hacer ese tipo de cosas y a veces actúan desde o sea, desde ese proceso emocional de frustración o de cómo nos sentimos, porque a veces permitimos sentir la emoción, mas no la gestionamos, ni la analizamos de la forma tal para identificar cuál es el mensaje que nos viene a traer. ¿Y qué tal que tú identificaste? Sabes que yo tengo frustración aquí y la manera de yo trabajarla y gestionarla, aprender de ella y empezar a poner límites y empezar a poner esto, empezar a poner lo otro para irme de esta manera y en esta otra parte empezar a implementar esto, a implementar aquello y crecer y liderarme yo para que mi negocio se lidere solo y yo pueda tomar una decisión sabia que me permite estar donde yo quiero estar. Me encanta, de verdad que te felicito por eso. Eduardo, cuéntame, regálame 3 gotas de valor que para ti hayan sido importantes dentro de este proceso emocional para lograr estar donde tú estás hoy, para ser ese speaker que tú eres, para ser ese autor que tú eres, para ser ese emprendedor que tú eres. Eh, ¿Cuáles son esas 3 gotas de valor que fueron cruciales en tu proceso emocional para tú estar donde tú quieres hoy? O a Bueno, lo mejor en el camino hacia donde tú quieres, porque posiblemente estás aquí, pero quieres llegar a otro sitio. O sea, son cosas que uno siempre tiene. Bueno, lo primero es identificar dónde están tus miedos,
porque en la medida que tú vas venciendo y combatiendo cada uno de ellos, tú te vas transformando y vas evolucionando. Sí, de trabajar ese miedo, esa frustración, porque son cosas que nos duelen, o sea, son cosas que nos da definitivamente, nos da mucho pánico, pero cuando tú eres capaz de evolucionar y enfrentarlas, eso es algo que te eleva totalmente tu valor, tu valentía y te transforma en el camino. Número dos, lo mencioné antes, o sea, yo creo firmemente de que la confianza, pero al mismo tiempo también conocer tu propósito de vida es esa brújula. Tú hablaste de la brújula de las emociones. Yo pienso que la brújula es el propósito de vida porque te dan las coordenadas de dónde está tu destino y tú puedes tener una certeza de hacia dónde estás. Y eso acompañado de tus valores personales, porque tus valores te dan la dirección. Mira, tus valores dicen que debes ir por allá. Tu propósito te marca las coordenadas y tú simplemente vas al principio a pasos pequeños, pero luego que vas avanzando y se va clarificando el camino, entonces tú agarras más confianza y vas con más fuerza, rompes la inercia y te vas con el ímpetu para adelante, para ir hacia eso que tú más amas, porque sabes que están por allá. Y tus emociones te van acompañando, porque todo este camino es una montaña rusa de emociones. A veces estamos estresados, ansiosos, estamos, pero que nos sentimos felices y es una montaña rusa de emociones. Y uno tiene que aprender a sentirlas, darle el espacio que se merecen, gestionarlas y eso lo aprendes en el camino. Y número tres, para mí, son los mentores. Definitivamente, si tú quieres lograr lo que tú quieres, debes ir acompañado de mentores o debes asociarte con expertos que tú también los valores y los respetes de tal manera que puedan colaborar juntos para llegar a esa meta. Es mentira que vas solo. Ir solo vas a llegar rápido, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado, sea con un equipo, un socio, o sea con un mentor. Pero la clave es siempre hacerlo en manada, porque nosotros somos gente social, nosotros nos potenciamos a través de la sinergia. Uno más uno es igual a tres. Y para mí esa Exacto. es la clave que me ha permitido estar a donde estoy y también conocerte en estas comunidades hermosas en donde hemos participado. Me encanta porque definitivamente, como tú dices, nosotros no nacimos para estar solos, nacimos para estar en sociedad y si la realidad es que es imposible que el ser humano solo se vaya a procrear, se vaya a multiplicar, se vaya a simplemente vivir en comunidad porque no es posible. No es posible y aunque somos seres únicos y somos seres individuales, estamos diseñados para trabajar en comunidad y en relaciones con otras personas. Y para mí eso es sumamente importante. Así que yo espero que mi audiencia haya escrito por ahí todo esto que tú nos has dicho, porque verdaderamente ha sido de mucho valor tenerte en este episodio. Así que agradezco de antemano, como dije, esta entrevista, este sí que le diste a esta entrevista y de verdad que súper agradecida y bendecida de tenerte con tanto valor que has podido darnos en esta tarde. Espero que la gente la pueda escribir, lo pueda, y si no, que le vuelva a dar rewind al cassette, como digo yo, para que escuche. Y no descarto que vayamos a tener unos live por ahí, te invito porque quiero que tener ese Eduardo del emprendedor que requiere, que tiene unas herramientas maravillosas para esas personas con las que yo trabajo. Así que me gustaría en algún momento hacer esa colaboración contigo, porque sé que tienes muchos proyectos también y obviamente es importante que, como yo digo, que podamos unir fuerzas para llegar a más personas y que nuestro mensaje llegue a más lejos. Así que me encanta que hayas estado aquí, que le hayas dado ese valor a la gente que oye este episodio. Cuéntame dónde consiguen a Eduardo, si quieren conseguir a Eduardo, si quieren seguir a Eduardo, si quieren contactarlo para algún proyecto, si quieren que él los guíe para ayudar en el emprendimiento, dónde y cómo te consiguen. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @coach Eduardo Espandre, me pueden encontrar en LinkedIn como Eduardo Espandre. Y para las personas que están escuchando este podcast, si quieren trabajar algún tema de logro objetivos, que sienten que a lo mejor alguna emoción que está por ahí estancada y no les permite llegar o que su negocio también se encuentra estancado,
les puedo dar una asesoría gratuita de 30 minutos para hacer un diagnóstico y saber cómo les puedo ayudar para ese siguiente paso hacia donde quieren ir. Me encanta, así que ya saben, búsquenlo en las redes sociales, en LinkedIn, y de verdad no pierdan la oportunidad de tener esa sesión para que puedan ver de qué manera Eduardo los puede acompañar. Así que, bueno, Eduardo, será hasta la próxima, será hasta nuestro próximo episodio. Un placer y un encanto estar aquí contigo, Mimi. Bueno, pues será hasta la próxima. Bye bye.